Bueno, hola, vamos a empezar. Nos dicen, razona si es verdadera o falsa la siguiente afirmación y justifica la respuesta. Si en un punto del espacio la intensidad del campo gravitatorio creado por varias masas es nulo, también lo será el potencial gravitatorio. Vale. Segunda. Esto es falso. ¿Por qué? Porque el potencial, aplicando el principio de superposición, es la suma de los potenciales. Y el potencial gravitatorio es negativo. Luego la suma nunca puede ser cero. No, la suma. El potencial total en un punto nunca puede ser cero. Porque es la suma de elementos negativos. El potencial es un escalar. ¿Vale? El campo gravitatorio, por contra, es una magnitud vectorial. Y la suma de vectores sí que es cero. Por ejemplo, con un ejemplo lo vamos a ver bien. Yo tengo dos masas, M1 y M2, iguales. En un punto P situado a la misma distancia R de las dos, las masas son exactamente iguales, ¿no? Pues el campo gravitatorio creado por M2 sería un campo gravitatorio entrante hacia M2, G2. El campo gravitatorio creado por M1 sería entrante hasta allí, G1. El campo total sería la suma de los campos. Como son iguales, masas iguales y R's iguales, en consecuencia el campo total es cero. Pero el potencial es el potencial de 1 más el potencial de 2. El potencial es un escalar, menos Gm partido R. Pues en mi caso el potencial valdría menos 2Gm partido R diferente de 0. Que el campo sea cero no implica que el potencial sea cero, porque el campo es suma de vectores y el potencial suma de escalares. ¿Vale? La suma de escalares negativos no puede ser cero. Eso es una idea. Luego, ¿qué nos dice en el apartado B? Dos cuerpos, voy a borrar esto, ¿vale? Un segundo. Vale. Bueno, en este ejercicio he escrito literalmente en la menos de lo que se necesita, ¿vale? Tenemos que explicar por qué la suma de vectores puede ser cero y la suma de escalares, evidentemente, no. Bueno, vuelvo a este, perdón. Nos dicen, un segundo, que antes... Vale, perdón. Dicen, dos cuerpos de 10 kilos de masa se encuentran en dos de los vértices de un triángulo equilátero de 0,5 metros de lado. Calcula el campo gravitatorio que estas dos masas generan en el tercer vértice. Vale. Tenemos un triángulo equilátero. Todos los lados son iguales. Aquí tenemos dos masas de 10 kilos. Vamos a llamarles M1 y M2. El lado este es 0,5 metros. Me piden que calcule el campo gravitatorio creado en este vértice. M1 creará un campo gravitatorio entrante.
y M2 igual. Bueno, vamos a caracterizarlos vectorialmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la verdad es que esto no está muy amigable para las coordenadas, pero yo lo voy a hacer así. Necesito las coordenadas de cada uno de los puntos. R1 sería menos 0,25, 0, porque el lado mide 0,5. R2 sería 0,25, 0. Y R, pues tengo que tirar un poco de la trigonometría, ¿no? Vale. Tengo un triángulo rectángulo donde esto es lo que yo quiero, la coordenada que yo quiero, la coordenada ahí. Esto es 0,5 y esto es 0,25, ¿vale? Entonces, 0,5 al cuadrado es 0,25 al cuadrado más i al cuadrado. Y de ahí calculo el valor de la coordenada. Tal vez este no sea el mejor método, pero voy a hacerlo así. Entonces tendría esto me sale que no me gusta nada. 0,433. Debería haberlo hecho con el ángulo. Bueno, ya lo estoy haciendo así. Con el ángulo me refiero con las componentes cartesianas tal cual. Pero bueno, ya estoy así, así. Lo voy a seguir. 0,433. Entonces, voy a borrar aquí. El campo gravitatorio creado en un punto por una masa I sería menos G M sub I R menos R sub I al cubo por, que no me va a caber, he dejado poco sitio, por R menos R sub I con un vector. Vale, entonces necesito ir calculando R menos R1 R menos R1, esos son 0,25, 0,433 y R menos R2 menos 0,25 0,433. Ah, bueno, y su módulo. Pero es evidente que el módulo de R menos R1 es igual al módulo de R menos R2, vamos, es la distancia de R1 al punto este y de M2 al punto este. Y eso vale 0,5, ¿no? ¿Estoy en metros? Sí, en metros. Pues ya está. Vamos a nuestra fórmula. G1 sería menos G. G no lo voy a operar de momento. 10, 0,5 al cubo. Y el vector 0,25, 0,433. G sub 2 menos G 10, 0,5 al cubo. Está claro que si yo desarrollo esto, G1 tiene una componente X y una componente Y, que las dos son negativas, obviamente. Va a la izquierda y para abajo. Y G sub 2 tiene una componente X positiva y una componente Y negativa. Va a la derecha y para abajo. Las componentes X vemos que son iguales. Luego, cuando yo sume esto,
las componentes X se me irán y solamente me quedarán las componentes Y. De manera que G sería G1 más G2, ¿vale? Las componentes X, fijaos que se me van a ir, y esto me quedaría. Voy primero a escribirlo, ¿vale? Mira, voy a ponerlo así. Menos G, 10, 0,5 al cubo, un segundito. 0,125. La componente X hemos dicho que es 0. Y la componente Y era la suma, ¿no? Pues puedo poner directamente. ¿Vale? Esto lo puedo operar. Me quedaría 0i menos. Yo soy muy reacio a operar la G, ¿eh? Vosotros podéis operarla perfectamente. No tenemos mayor problema, pero yo no me gusta nada. Esto me saldría, si no me he equivocado, menos 69,28 G J Newton por kilo. Vale. Ya tengo el campo gravitatorio en este punto, en este vértice. Voy a llamarle P. Ahora, calcula el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas para traer otro cuerpo de 10 kilos desde el infinito hasta el tercer vértice. ¿Me cabe aquí abajo? Sí. El trabajo necesario para traer a otra masa de, ¿cuánto hemos dicho? Que se me olvida, de 10 kilos, desde el infinito hasta ese vértice. Vale, pues el trabajo para traer algo desde el infinito hasta P es menos masa por diferencia de potencial, menos masa por potencial final menos potencial inicial. El potencial en el infinito es 0. Pues ese trabajo, ya no voy a ponerle los adornos de los subíndices, sería menos la masa por el potencial en P. Y el potencial en P es el potencial en P debido a 1 más el potencial en P debido a 2, suma de escalares. El potencial es menos G, M, partido de distancia. Luego esto es menos G, M1, partido la distancia de 1 a P, menos G, M2, la distancia de 2 a P. Las masas son iguales, las distancias son iguales. Esto es menos 2G, M, partido distancia, menos 2G, la masa era de 10 kilos, partido la distancia que era 0,5, pues esto me sale, ¿no? Menos 40G. ¿En qué se mide el potencial? Julios por kilo. ¿Vale? Con lo que el trabajo sería menos masa por potencial menos los 10 kilos que quiero mover por el menos 40G este, 400G julios. Pues este es el trabajo que tienen que hacer las dos masas. Vamos, el trabajo que hace el campo gravitatorio creado por las dos masas. ¿Vale? Es un trabajo positivo, lo hace el campo. ¿Por qué? Porque la carga se traslada espontáneamente, la carga no, la masa se traslada espontáneamente desde el infinito hasta ese punto. Claro, aquí no se siente atraída y las dos masas lo atraen. Pues el trabajo lo hace el campo. ¿Vale? El signo positivo, vuelvo a repetir, significa que es el campo el que hace el trabajo. Vale.
Pues ya está. ¿Preguntan algo más aquí? No. Pues ya está. Vamos al siguiente. Me piden, razona en qué sentido tendrá la corriente inducida de una espira cuando acercamos perpendicularmente el plano de la espira al polo norte de un imán. Haz un esquema explicativo. Y luego el plano de la espira se aleja del polo norte de un imán. Haz un esquema explicativo. Vale, vamos a intentar ver esto. Bueno, acordaos. De acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, voy a escribirlo, ¿eh? El sentido de la corriente y la corriente inducida es tal que debe producir un campo magnético que se oponga a la variación del flujo. Entonces, yo tengo una espira. No sé si el dibujo me va a salir bien. Acercamos perpendicularmente el plano de la espira al polo norte de un imán. Voy a hacer el dibujo un poco mejor. En el apartado A. Bueno, esto era el 1, el 2A. Bien, yo tengo el polo norte de un imán. Líneas de campo, salientes, vuelta y entran por el otro lado. Vale. Y tengo aquí el plano de una espira. ¿Vale? Esto, visto desde arriba, ¿vale? Sería una espira. El campo baja para abajo, visto desde arriba, ¿vale? Yo tengo un campo así, ¿vale? Por 4 líneas de fuerza, por ejemplo, y luego resulta que lo que me dicen es que acercamos perpendicularmente el plano. Si acerco perpendicularmente el plano, el número de líneas de fuerza que atraviesan la espira es mayor. ¿Vale? Entonces, el sentido de la corriente es tal que produce ¿no? Al acercar la espira, el flujo aumenta. ¿No? Claro, yo estoy acercándola. Pues el sentido de la corriente inducida se opone al aumento. ¿Vale? Va a crear, ay, perdonadme, si esto es así, que están entrando, hola, perdón, qué burro. Si estoy así y están entrando, ¿no? Campo magnético, según mi dibujo están entrando. Aquí entrarían 3 y aquí entrarían más.
se opone al aumento. Vale. Tal y conforme está esto, para oponerme al aumento debo crear un campo magnético hacia afuera. Pues el sentido de la corriente debe ser este. ¿Vale? Se opone al aumento. Crea un campo magnético, perdona, un campo magnético, sí. El sentido de la corriente es el indicado. Para crear un campo magnético que se oponga al aumento del flujo. Os he hecho una explicación muy larga, ¿vale? Técnicamente no hace falta tanto. En el apartado B la voy a hacer un poco más corta. ¿Qué es imprescindible? Enunciar la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Ahora, para hacer el apartado B más corto, porque aquí en el A lo que me interesaba es que esto lo tuvierais claro, ¿vale? Espero que sí. Bien, en el B, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el plano de la espira se aleja del polo norte. El dibujo puede ser variable, puedo hacerlo como me dé la gana. Voy a suponer que está como antes, ¿no? Yo tengo aquí mi imán por norte, ¿eh? Y aquí tengo mi espira. Eso, visto desde arriba, como la espira se aleja, ¿eh? Visto desde arriba, yo tengo que el plano de la espira era atravesado por unas líneas de fuerza y ahora lo atraviesan menos líneas de fuerza. ¿Qué es lo que digo? Pues que hay una disminución se produce una disminución del flujo, ¿no? De acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, el sentido de la corriente debe crear un campo magnético que se oponga a dicha disminución. Que se oponga a dicha disminución. ¿Cómo creo yo un campo magnético que se oponga a la disminución? Pues tiene que tener este sentido. Por abajo. Tiene que tener este sentido. Bueno, aquí me salió horrible el sentido. Entonces, como lo he puesto aquí, ¿no? La corriente es el indicado para crear un campo magnético. Así yo creo un campo magnético hacia abajo. Aquí no me cabe. ¿Pero qué diría? Que el sentido es el indicado para crear un campo magnético que se oponga a la disminución del flujo. Aquí me opongo al aumento. Aquí me opongo a la disminución. Pues fijaos, sería lo mismo.
El sentido de la corriente es el indicado, que es el indicado aquí, para crear un campo magnético que se oponga, no esté disminuyendo, pues aquí diría para que se oponga a la disminución del flujo. Entonces, primero, analizar la situación. ¿El flujo aumenta o disminuye? Aplico la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué me dice la ley de Faraday-Lenz? El sentido de la corriente es tal que debe producir un campo magnético que se oponga a la variación. Si disminuye, me pongo a que disminuya. Si aumenta, me pongo a que aumente. ¿Vale? Pues con esa idea ya lo tenemos que tener. ¿Qué nos piden ahora? Vale, me dicen una espira rectangular. A ver qué borra hasta aquí. Como la de la figura. Posee uno de sus lados móviles y está dentro de un campo magnético uniforme de 0,8 teslas. Se mueve con una velocidad constante de 0,12 metros por segundo. Me piden la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo y la intensidad y el sentido de la corriente que recorre la espira si su resistencia eléctrica es de 0,2 ohmios. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué fórmula utilizábamos aquí? Bueno, os la voy a deducir en un momento porque es fácil. El flujo aquí, ¿vale?, es B por S. ¿Son perpendiculares? Sí, perfecto. ¿Y la superficie? Base por altura. Esta base voy a llamar X y a la altura esta le voy a llamar L. Esto es B, X por L. Pues esto era la derivada de esto, ¿no? Campo magnético es constante, L, derivada de X con respecto al tiempo, que es la velocidad, menos BL por V. Y esa es la fórmula que aquí estamos utilizando. El módulo de la fuerza electromotriz es el módulo de BL por V. Bueno, valor absoluto, ¿no? Módulo no, valor absoluto, perdón. Es BL por V. En nuestro caso, la fuerza electromotriz inducida será en función del tiempo. Velocidad BLV. Esto es B 0,8 0,15 y la velocidad es constante, ¿no? No depende de nada, 0,12. Pues es que me sale esta fuerza electromotriz. Cero coma ocho por 0,15 por 0,12. 0,014 voltios. Es constante si la velocidad es constante. Ahora, la intensidad y el sentido de la corriente. Bueno, la intensidad. Esto para recordarnos una fórmula que seguro que hemos olvidado. Bueno, pero que no, ¿eh? ¿Qué es esta? A ver, un segundo. V la de V es igual a I por R. Luego intensidad es V partido R. La resistencia me dicen que es 0,2.
0,7 amperios. ¿Y cuál es el sentido de la corriente? De acuerdo con la ley de Faraday-Lenz, el sentido de la corriente es tal que produce un campo magnético que se opone a la variación del flujo. En este caso, ¿qué hace el flujo? Al moverme para allá y más superficie, el flujo aumenta. El flujo aumenta. ¿Con lo que? ¿Por lo que? Uy. Bueno. El campo magnético creado deberá oponerse al aumento. Con lo que tendrá, con lo que la corriente tendrá el sentido indicado. Voy a hacer un dibujo. ¿Esto cómo es? Como esto va para allá, el flujo cada vez es mayor. Y para abajo, pues yo creo un campo magnético que creo de aparecer una corriente que crea un campo magnético ¿hacia dónde? Pues hacia arriba. Con lo que el sentido de la corriente, obviamente, tiene que ser este. Para crear un campo magnético hacia arriba. ¿Vale? Y crea un campo magnético hacia arriba, saliente, que se opone al aumento del flujo. ¿Vale? Esto es un poco reforzar la idea anterior. Bueno, pues ya está. Vamos al siguiente. A ver, construye razonadamente la imagen de un objeto. A partir de la imagen, vamos a hacer esto gráfica y numéricamente, ¿no? Numéricamente. Aplicamos la fórmula a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Mayor que el doble. Ese es su cero. Si pongo f, es igual que la distancia focal. Si pongo 2f, es el doble de la distancia focal. Si pongo 3f, más del doble, ¿no? Pues la verdad es que no me lo piden numéricamente. Yo lo voy a hacer. Mira, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a poner 3, voy a poner k. Y k no tiene que ser 3, ¿cómo tiene que ser k? Mayor que 2.
Bueno, el KS me sale un poco extraño, ¿no? Pero vale, fijaos, K y K menos 1, ¿vale? K menos 1, K es mayor que 2 y K menos 1 en consecuencia es mayor que 1, ¿vale? Si este es mayor que 2 y este es mayor que 1, S sub I es mayor que F, ¿no? Sí. Vale. Por otra parte, el aumento sería vale, menos S sub I y S sub 0 sería así, ¿no? Porque S sub 0 es KF. Vale. Como esto es mayor que 1, este, este aumento A y en valor absoluto menor que 1. Vamos, que la imagen siempre es real como buena imagen real invertida y como buena imagen invertida, bueno, eso no, y como es en valor absoluto menor que 1, disminuida. Pues ya está, ¿no? Construya las características. Vale. Pero de todas formas, perdonadme, me he lanzado con esto y esto no me lo pedían. Me pedían el dibujo. Oye, podemos hacer el dibujo. Bueno, ya sé cómo me va a salir, ¿eh? Pero bueno, esto vuelvo a repetir que perdonadme, no me lo pedían. Yo me he lanzado a hacerlo, pero no me lo pedían. Me pedían el dibujo. Más del doble. Más lejos. Pues aquí. Bueno, el doble estaría aquí. Tampoco voy a irme mucho, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que nos piden? Oye, que hagamos el dibujo bien. Todo rayo paralelo se refracta pasando por el foco imagen. Todo rayo que pasa por el foco objeto se refracta paralelo. Con lo que la imagen, pues ya la vemos, ¿no? Bueno, aquí me faltarían los rayos. Y la imagen es real, invertida y disminuida. Vamos, no me pedían nada más que el dibujo. ¿Vale? El dibujo y las características. Vale. Vamos a hacer el siguiente. Me dicen 4 metros. Un momento que borre todo esto. Me dicen 4 metros por delante de una lente divergente se sitúa un objeto de tamaño de un metro de tamaño. La imagen se forma por delante de la lente a una distancia de 1 metro. Por delante es virtual. Calcula la distancia focal justificando el signo obtenido, el tamaño de la imagen, indicando sus características. Pues vamos al lío. F sería igual a menos 4 tercios
metros. Evidentemente es negativa porque es una lente divergente. Ahora, ¿qué me piden? Tamaño de la imagen. Menos 1, 1. Un cuarto. ¿Cuánto vale IH? Un metro. Pues 1 partido 4. Es una imagen virtual, como sabíamos. Todas las virtuales son derechas. Y en este caso es disminuida. ¿Vale? Vamos a hacer el dibujo, ¿vale? No me lo piden, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver. Yo tengo aquí la lente divergente. Voy a hacerlo más o menos. 4 metros por delante y al final se va a formar a 1 metro. Y la distancia focal es 1,33. Pues más o menos esto sería 1, 2, 3, 4, más o menos, ¿vale? Este es mi objeto y esta es la distancia focal, ¿no? Un poquito mayor que el 1S, ¿vale? Un poco mayor, ahí, esto es 1,25, no, más grande, un poquito más mayor. Lo estoy haciendo más o menos, ¿eh? Pues mira aquí, más o menos. Claro, aquí, como es divergente, es todo al revés. Todo rayo paralelo se refracta pasando por el foco objeto, pero el foco objeto está detrás. Todo rayo que procediera del foco objeto se refracta paralelo, pero perdón. Todo rayo paralelo se refracta por el foco imagen, pero el foco imagen está detrás. Y todo rayo que venga del foco objeto se refracta paralelo, pero el foco objeto está detrás también, ¿no? Entonces esto se haría así, ¿no? ¿Vale? Cojo otro colorcito. Bueno, este se me ha ido un poco. Perdón. Los rayos no se cortan, pero sus prolongaciones sí. Perdón, creo que esto al final, al principio os lo he dicho un poco mal. He dicho, todo rayo que va paralelo se refracta pasando por el foco imagen. Pero claro, el foco imagen no está en su sitio, está delante. Entonces lo que hago es que corto su prolongación y esta sería, o este sería el rayo. Vale. Y luego todo objeto que proceda del foco objeto, pero el foco objeto lo tengo delante, luego lo que hago es su prolongación. Pues ya está. La imagen, como os decía, virtual, 1 metro por delante, derecha y disminuida. Pues ya está. Vamos al último. Nos dicen, el bismuto se desintegra mediante un proceso beta y el radón mediante radiación alfa. Escriba y explique el proceso radiactivo de cada isótopo determinando los números atómicos y el número básico. Vale, pues vamos al lío.
bismuto. Mediante radiación beta. Entonces esto es 1, esto es una partícula beta. Estos serían entonces 210 y esto 84. Pero yo no sé quién es este, pues pongo X. ¿Vale? Y esto es Z. Y el otro, 222, 86 radón. La partícula alfa es un núcleo de helio. Estos serían también 84. Y esto es 222 menos 4, 222, ¿no? 218. X no es por nada, porque es el mismo núcleo. Entonces, Z 84 y 218. Dicen que expliquemos. Explicar qué sería que la desintegración beta consiste en la emisión de un electrón y la desintegración alfa consiste en la emisión de una partícula alfa, que es un núcleo de helio. Todo lo más que podemos decir es de dónde sale este electrón. El electrón sale porque un neutrón se ha transformado en un protón y en un electrón. El electrón se emite, la masa permanece igual y el número atómico aumenta en una unidad. Claro, tampoco tiene más esto. B. Me dicen, los periodos de semidesintegración, vamos a borrar aquí, del bismuto y del radón son 5 y 3,8 días respectivamente. Determina de cuál de ellos quedará más masa por desintegrar. Vale, vamos a ver. Tengo bismuto 210 y tengo radón 222. De este tengo 3 miligramos y de este tengo 10 miligramos. El periodo de este es de 5 días y el periodo de este es de 3,8 días. Y me dicen que han pasado 15,2 días. Vamos a calcular masa, ¿vale? ¿Cuánta masa queda al cabo de ese tiempo? Pues mira, m es igual a m sub 0 por elevado a menos logaritmo neperiano de 2 por t partido el periodo. Es una de las formas de ponerlo. Bueno, pues voy a hacer ese cálculo 2 veces. Para el bismuto, la masa que queda son 3 por elevado a menos logaritmo neperiano de 2 por el tiempo, 15,2 partido t, 5. Y aquí m es igual a 10 por elevado a menos logaritmo neperiano de 2, el tiempo partido 3,8. Esto no tiene más que calcular eso, ¿vale? Aquí me queda la masa por desintegrar, ¿vale? Un segundo y hago el cálculo. Esto es, en el primer caso, 15,2 partido 5 por logaritmo neperiano de 2 menos e elevado a eso por 3
Y este, vale, esta es la masa que queda por desintegrar. ¿Qué me preguntan? ¿De quién queda más o de quién queda menos? De este. Porque esa es que queda por desintegrar. Pues ya está. Venga, pues ya continuamos con otro. Chao.